Bienvenidos a La Biblia Dice. Este es un espacio dedicado a explorar juntos la riqueza y la profundidad de la palabra de Dios. Aquí encontrarás reflexiones, enseñanzas y mensajes basados en las Escrituras que buscan fortalecer tu fe y acercarte más al corazón de nuestro Señor. Si buscas respuestas, inspiración o un momento de paz espiritual, estás en el lugar indicado. Acompáñanos y descubramos lo que la Biblia dice para nuestras vidas hoy. El asombro en el templo. La ciudad de Jerusalén se extendía frente a mí, vibrante y llena de vida, mientras los discípulos y yo caminábamos entre los patios del templo. Era un lugar de impresionante majestuosidad, un símbolo eterno de nuestra fe y devoción. Las piedras grandes y pulidas, los dorados y los detalles intrincados de los adornos reflejaban la gloria del lugar, y no podía evitar que mi corazón se llenara de admiración. Pedro, con la emoción pintada en su rostro, exclamó: «Maestro, mira qué piedras tan magníficas, qué hermosura de templo». Los demás asintieron y compartían ese sentimiento de asombro, como si por un momento la belleza del templo pudiera hacer olvidar los desafíos y las luchas de nuestra vida diaria. Pero Jesús, de pie a nuestro lado, miraba con una expresión grave. No era como siempre, en que sus ojos reflejaban compasión o enseñanza. Esta vez, había un matiz de tristeza y certeza que nos hizo callar. Finalmente, rompió el silencio y con voz solemne dijo: «¿Veis estos edificios tan grandes? Pues os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada». Las palabras retumbaron en mi mente como un eco, y por un momento, el aire se hizo denso y pesado. Las miradas de los discípulos se cruzaron, confundidas y preocupadas. La noticia era demasiado impactante para asimilarla en ese momento, y nos quedamos en un silencio inquieto, preguntándonos qué significaban esas palabras. ¿Cómo podría el templo, el corazón de nuestra fe y cultura, ser destruido? ¿Qué clase de desastre estaba por venir para que tal cosa sucediera? Esa tarde, cuando nos alejamos del templo y nos sentamos en el Monte de los Olivos, la ansiedad y la intriga aumentaban. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, arrojando sombras largas y cálidas sobre la ciudad. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se acercaron a Jesús, y con voz baja y llena de incertidumbre, le preguntaron: «¿Cuándo sucederán estas cosas, y qué señales habrá de cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?» Fue entonces cuando Jesús se preparó para revelarnos la verdad oculta, que cambiaría nuestra comprensión del mundo y nuestra misión en él. Lo que escuchamos esa noche sería algo que jamás olvidaríamos. La pregunta de los discípulos. El aire fresco de la tarde se arremolinaba en torno a nosotros mientras nos sentábamos en la ladera del Monte de los Olivos, una posición que nos ofrecía una vista inigualable de la ciudad de Jerusalén y del imponente templo, que, a pesar de la ominosa profecía, aún se erguía majestuoso ante nuestros ojos. El horizonte comenzaba a teñirse de tonos anaranjados y púrpuras, como si el cielo mismo reflejara la inquietud que sentíamos en el corazón. El silencio se apoderó del grupo, interrumpido solo por el sonido de algunos pájaros que regresaban a sus nidos al final del día. Pero no podíamos callar la incertidumbre que nos embargaba. Pedro, siempre el primero en hablar, se adelantó con el ceño fruncido y la voz llena de preocupación. «Maestro», dijo, «¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrá de cuando todas estas cosas hayan de cumplirse?» La pregunta flotaba en el aire, llena de ansias de entendimiento y de miedo. Nos miramos entre nosotros, cada uno intentando leer en los ojos del otro el mismo temor y la misma esperanza. ¿Realmente estábamos listos para escuchar lo que Jesús iba a decirnos? Jesús, con la mirada fija en la ciudad, comenzó a hablar de una manera solemne y calmada, como si cada palabra fuera un eco de la eternidad. «Mirad que nadie os engañe», nos advirtió, su voz resonando con un poder que nos hacía sentir pequeños e insignificantes. «Muchos vendrán en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Sus palabras nos hicieron estremecer. La idea de ser engañados por falsos mesías nos aterrorizaba. Nos contó que,
Antes de que todo esto sucediera, escucharíamos sobre guerras y rumores de guerras, pero que no debíamos alarmarnos. Es necesario que eso suceda, pero aún no es el fin, dijo. Las palabras de Jesús eran como un fuego que quemaba en nuestros corazones, marcándonos con la realidad de lo que se venía. Las imágenes de un mundo dividido por conflictos, de pueblos levantándose unos contra otros, comenzaron a formarse en nuestras mentes, y un nudo de temor se hizo más fuerte en nuestro pecho. Pero Jesús no se detuvo ahí. Continuó describiendo lo que significaría este tiempo de caos, terremotos, hambres y otros desastres naturales, cosas que formaban parte del principio de los dolores de parto. Esas palabras hicieron que nos preguntáramos, ¿cómo sería el final, si esto era solo el comienzo? La inquietud crecía y se enredaba con la esperanza de entender, y la voz de Jesús, suave pero inquebrantable, nos decía que este no era el fin, sino el preludio de algo mucho más grande. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y la brisa se volvía más fría, nos quedamos sentados, cada uno perdido en sus pensamientos, sabiendo que lo que habíamos escuchado cambiaría para siempre nuestra percepción del mundo y de nuestro papel en él. La tensión entre el miedo y la expectación se mantenía viva en el aire, mientras Jesús, con ojos penetrantes, nos miraba como si intentara preparar nuestras almas para lo que vendría. Advertencias contra el engaño. El crepúsculo se había convertido en noche, y la luz de la luna bañaba el monte de los olivos, arrojando sombras largas y alargadas que danzaban sobre el suelo. Jesús, con su rostro iluminado por la claridad pálida de la luna, continuaba hablándonos, y cada palabra era un susurro que llenaba la noche con la gravedad de su mensaje. Sus ojos, profundos y fijos, miraban más allá de nosotros, como si contemplara lo que estaba por venir, y su voz se volvió aún más intensa y llena de urgencia. «Mirad que nadie os engañe», repitió, y su advertencia retumbó en mi mente como un latido que no podía ignorar. Nos dijo que muchos vendrían en su nombre, proclamando que eran el Cristo, prometiendo salvación, y que engañarían a muchos. Era como si, de repente, el aire se hubiera vuelto denso, y el miedo se instalara en nuestros corazones. ¿Cómo podríamos distinguir al verdadero Mesías de todos esos impostores? ¿Cómo sabríamos cuando alguien realmente hablaba en nombre de Dios? El silencio que siguió fue tan denso que podía escuchar el latido de mi propio corazón. La noche, que antes era tranquila, ahora parecía estar llena de una tensión invisible. Cuando oigáis hablar de guerras y rumores de guerras, no os alarméis, dijo Jesús, con una serenidad que, en ese momento, me pareció casi extraña. Es necesario que eso suceda, pero aún no es el fin. Sus palabras parecían una promesa de que la verdad se mantendría firme, incluso en medio del caos. Jesús describió cómo, en los últimos días, se levantarían naciones contra naciones y reinos contra reinos. Las palabras de nuestro Maestro pintaban un panorama sombrío. El mundo entero sacudido por luchas y conflictos, una sinfonía de destrucción que marcaría el inicio de un tiempo de tribulación sin precedentes. Pero lo que más me impactó fue su advertencia sobre el engaño que se avecinaba. Dijo que incluso los escogidos podrían ser engañados si no permanecían alerta. Y en aquellos días, si alguien os dice, «Mirad, aquí está el Cristo», o «Mirad, allá está», no lo creáis, nos dijo con una voz que transmitía una mezcla de autoridad y compasión. Lo que estaba por venir sería tan confuso y perturbador que incluso los más devotos podrían verse tentados a seguir a falsos profetas. Jesús nos estaba preparando para una época en la que las verdades se torcerían, y el mundo sería un lugar de incertidumbre, donde las apariencias podrían engañar. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, a los escogidos, agregó, y esas palabras se clavaron en mi mente como un recordatorio de la importancia de nuestra fe y discernimiento. ¿Seríamos capaces de reconocer la verdad cuando el mundo entero se sumergiera en la confusión? ¿Tendríamos la fortaleza para resistir y la sabiduría para no dejar que los engaños nos desviasen de lo que es real y verdadero? Esa noche,
Mientras el viento soplaba suavemente y la luna se deslizaba por el cielo estrellado, me quedé con la sensación de que estábamos al borde de algo monumental. Jesús, que siempre nos había guiado con palabras de amor y esperanza, ahora nos advertía con una seriedad que nos obligaba a abrir los ojos y a mantenernos vigilantes. Porque, en esa noche, comprendí que el camino por delante sería más oscuro y peligroso de lo que jamás habíamos imaginado, y solo la fe, la verdad y la vigilancia podrían protegernos. Guerras, rumores y desastres naturales. La noche avanzaba, y la brisa del Monte de los Olivos se hacía más fría, como si la propia tierra sintiera la gravedad de las palabras de Jesús. Lo escuchábamos con atención, sin atrevernos a interrumpir, como si cada palabra pudiera ser la clave para sobrevivir lo que estaba por venir. Su voz seguía firme, como el rugido de un río que no se detiene. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os alarméis, nos dijo, y su tono era a la vez una advertencia y un consuelo. Es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. La idea de escuchar rumores de guerras ya me hacía temblar. Mi mente se llenaba de imágenes de pueblos divididos, de batallas que sacudían la tierra y de gritos que se perdían en el viento. Jesús continuó, describiéndonos cómo estos conflictos no serían más que un preludio de lo que estaba por venir. Se levantarán naciones contra naciones y reinos contra reinos, nos dijo, y su voz parecía dar forma a una visión que ya estaba pintada en los cielos de nuestra imaginación. Cada palabra trazaba un panorama sombrío y lleno de dolor, donde la humanidad se enfrentaría en un ciclo interminable de destrucción. Pero Jesús no se detuvo ahí. Su mensaje era más que un simple aviso de desastres. Nos habló de las señales que irían de la mano de estas guerras, terremotos en diversos lugares, hambre y escasez que afectarían a la tierra. Estos son solo el principio de los dolores de parto, dijo, y sus palabras me golpearon con la fuerza de una revelación. Me imaginaba la tierra temblando bajo nuestros pies, y el cielo oscureciéndose mientras la humanidad intentaba, en vano, hallar un sentido en el caos. Los días de terror, aquellos que todos habíamos temido, se acercaban. El eco de su voz resonaba en mi mente, y me di cuenta de que no solo se trataba de un aviso sobre el sufrimiento físico, sino de un recordatorio de que debíamos mantener la fe. No os alarméis, repitió, como si la calma pudiera ser nuestra armadura. La incertidumbre se apoderaba de nosotros, y en esos momentos, las dudas y los temores se entrelazaban. ¿Seríamos capaces de resistir los terremotos, los vientos de guerra y el hambre? ¿Cómo encontraríamos esperanza en medio de tanta desolación? Sin embargo, en medio de estos pensamientos, Jesús nos habló de la perseverancia. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, dijo, y sus palabras nos levantaron el ánimo, aunque la sombra de lo que nos esperaba seguía presente. Lo que comprendí en ese momento fue que, aunque el mundo se estremeciera y la humanidad sufriera, la salvación estaba reservada para aquellos que se mantuvieran firmes en la fe. Las señales y desastres eran inevitables, pero nuestra respuesta a ellos definiría nuestro destino. A medida que la noche avanzaba y la brisa del Monte de los Olivos se volvía más fría, la pregunta seguía girando en mi mente. ¿Estábamos preparados para soportar el principio de estos dolores? Las estrellas titilaban en el cielo, y la sensación de lo desconocido se cernía sobre nosotros, más presente que nunca. Persecuciones y el testimonio de los discípulos. El viento susurraba entre los árboles del Monte de los Olivos, trayendo consigo un leve murmullo que parecía un lamento de la tierra misma. Jesús, con la mirada fija y el rostro serio, nos observaba como si pudiera ver hasta lo más profundo de nuestras almas. Sus palabras anteriores sobre las guerras y los desastres naturales aún resonaban en nuestros corazones, pero ahora, en su voz, detectábamos un nuevo matiz, una advertencia más personal. Pero vosotros, cuidad de vosotros mismos, dijo con un tono que dejaba claro que lo que seguía era un desafío que debíamos afrontar en carne propia. El frío de la noche se sentía más intenso, y una oleada de inquietud me recorrió. Jesús continuó, describiendo lo que significaba la persecución que vendría,
Os entregarán a los sanedrines, y en las sinagogas os azotarán. Y seréis llevados ante gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Las palabras eran como un golpe directo al corazón. La idea de ser entregados, de enfrentar la ira de aquellos que gobernaban y los líderes religiosos, me llenó de temor. Sabía que nuestra fe nos llevaría a un punto en el que tendríamos que decidir entre la lealtad a Jesús o la seguridad personal. Pero Jesús no dejó que el miedo nos paralizara. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones, dijo con una convicción que me hizo levantar la vista y fijarme en sus ojos. Aunque la persecución sería dura y estaríamos en la mira de poderosos, había una misión más grande, un propósito divino que no podía ser ignorado. Nos estaba preparando, no solo para la resistencia física, sino también para convertirnos en portadores de la verdad, en instrumentos de su mensaje de salvación. Y cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo meditéis, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso decidlo, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, nos aseguró con una paz que solo Él podía transmitir. Esas palabras calmaron un poco mi inquietud. Podríamos enfrentarnos a la soledad, al dolor, a la prisión, pero no estaríamos solos. El Espíritu Santo estaría con nosotros, dándonos el poder de hablar, de resistir y de permanecer firmes. Entonces, Jesús nos reveló un pensamiento que aún me hace reflexionar hasta el día de hoy. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. La traición y el rechazo, incluso entre los más cercanos, serían parte de la prueba. En ese momento, entendí que la fidelidad no solo se mediría en la resistencia ante la multitud, sino en la valentía de seguir adelante cuando aquellos que más amábamos se volvieran contra nosotros por nuestra fe. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo, concluyó Jesús, y su voz, que había sido tan firme, ahora tenía un destello de esperanza. Sabíamos que no solo se trataba de soportar los golpes físicos y los desafíos externos, sino de mantener viva nuestra fe en medio de la oscuridad. Porque el verdadero testimonio, la verdadera victoria, sería el que pasara por todas las pruebas y, aún así, se mantuviera fiel. El silencio siguió, pero esta vez no era un silencio de incertidumbre, sino de preparación. La noche, que antes había sido solo una capa de oscuridad, ahora parecía un manto bajo el que nos cobijábamos, listos para enfrentar lo que viniera. El mundo podía cambiar, los desafíos podían ser inmensos, pero nuestra misión, nuestra fe, era más grande que todo eso. La desolación y la gran tribulación. El aire en el Monte de los Olivos se sentía denso, como si la misma creación temblara ante la magnitud de las palabras que Jesús compartía con nosotros. La noche avanzaba, y el frío se hacía más intenso, pero la frialdad del entorno no se comparaba con el frío que sentía en el corazón al escuchar lo que estaba por venir. Jesús, con su voz solemne, nos alertaba de la gran tribulación que se acercaba, una época de sufrimiento y caos sin precedentes. Pero cuando veáis la abominación de la desolación, de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, dijo, haciendo una pausa para asegurarse de que cada uno de nosotros comprendiera la gravedad de su declaración. El que lea, entienda. Sus palabras eran una advertencia clara, como un grito que rompía el silencio de la noche y se alojaba en nuestras almas. La abominación de la desolación era un término que traía a nuestra mente imágenes de destrucción y profanación, algo que se entendía como la máxima expresión de la impiedad. En ese momento, Jesús no solo nos alertaba de lo que veíamos y oíamos, sino que nos daba instrucciones específicas. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda a la casa, ni entre para llevarse algo, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Sus palabras eran un mandato urgente, una guía de supervivencia en medio de la devastación. ¿Cómo podríamos prepararnos para algo tan oscuro, tan inesperado?
El maestro continuó, describiendo el sufrimiento de aquellos días con un lenguaje que se sentía como un látigo en el aire. Porque en aquellos días habrá tribulación como no ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni la habrá. Las imágenes de desastres, caos y desesperación se apoderaban de mi mente, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Las palabras de Jesús estaban cargadas de una verdad que no podíamos ignorar. Los días venideros serían una prueba de resistencia y de fe como ninguna otra. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos, a quienes Él ha escogido, acortó aquellos días, dijo, y esas palabras me dejaron con un profundo sentimiento de asombro y gratitud. Aún en medio de la mayor tribulación, el amor de Dios y su misericordia estarían presentes, protegiendo a los que se mantuvieran fieles. La promesa de la protección divina, incluso en los tiempos más oscuros, era como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Pero Jesús no terminó ahí. Sus advertencias seguían, y la ansiedad crecía a cada momento. Nos habló de los falsos profetas y de las señales engañosas que surgirían en estos días de caos. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o, mirad, allí está, no lo creáis, repitió, advirtiéndonos que la confusión sería tan grande que los más astutos podrían caer en el error. Y en medio de todo esto, los escogidos, aquellos que se aferraran a la verdad, serían los que encontrarían la salvación, aunque el precio de esa fidelidad pudiera ser alto. Esa noche, cuando la oscuridad cubría el mundo y la luz de las estrellas se desvanecía, entendimos que estábamos siendo preparados para enfrentar no solo la persecución, sino una gran tribulación que probaría nuestras almas y nos llevaría al límite de nuestras fuerzas. Pero en ese desafío, también encontraríamos nuestra mayor fortaleza, la fe inquebrantable en la salvación que vendría, más allá de la oscuridad y el dolor. La venida del Hijo del Hombre. El silencio en la noche se hizo más profundo, como si el mismo universo contuviera la respiración al escuchar las palabras de Jesús. Él, que nos había hablado de tribulación, de engaños y de persecuciones, ahora comenzaba a describir un evento que cambiaría la historia para siempre, la venida del Hijo del Hombre. Su voz, que hasta ahora había sido de advertencia, adquiría un tono diferente, uno que traía consigo una mezcla de temor reverente y una esperanza que se elevaba por encima de la oscuridad. En aquellos días, después de aquella tribulación, dijo, señalando con un gesto amplio hacia el cielo, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor. La imagen que pintaba era apocalíptica, una visión de un cielo que se volvía negro, donde los astros perdían su luz. El mundo, tal como lo conocíamos, se derrumbaría, y la creación misma parecía reaccionar ante la llegada de algo más grande y poderoso. Mi corazón latía con fuerza, y me preguntaba si alguna vez seríamos testigos de un evento tan asombroso y aterrador. Las estrellas caerán del cielo, y los poderes que están en los cielos serán sacudidos, continuó, y esas palabras golpearon como un trueno en mi pecho. La idea de un cielo roto, de un orden natural alterado, era difícil de imaginar. Era como si la realidad misma se desmoronara, dejando a la humanidad al borde de lo desconocido, esperando lo que estaba por venir. Las palabras de Jesús nos despertaban un sentimiento de asombro, una mezcla de miedo y fascinación ante la inminente revelación. Pero lo que más nos impresionó fue lo que dijo a continuación, entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. La visión de Jesús descendiendo del cielo, rodeado de luz y poder, era algo que nos dejaba sin palabras. Era un espectáculo tan majestuoso y aterrador que solo podía ser descrito en términos de divinidad suprema. Él, que había sido nuestro maestro y guía, ahora se mostraba como el Rey de Reyes, quien vendría para juzgar al mundo y traer justicia. Y entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La promesa de que los fieles serían reunidos y protegidos por él era la luz que brillaba en medio de la oscuridad de sus palabras.
Era un recordatorio de que, a pesar de los sufrimientos y la tribulación, la salvación estaba al alcance de quienes se mantenían firmes en su fe. Jesús continuó, hablándonos de la figura de la higuera, que al ver sus ramas tiernas y sus hojas brotando, anuncia que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Sus palabras nos recordaban que los tiempos finales no serían un misterio total. Habría señales, indicios que podríamos reconocer. Y aunque el tiempo exacto era incierto, la venida del Hijo del Hombre sería inevitable, y su llegada marcaría el inicio de una nueva era. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, dijo, dejando en el aire la certeza de que la historia estaba en movimiento, y que nadie podría detener lo que estaba por venir. El cielo, el tiempo, la historia de la humanidad misma se estaban preparando para un cambio sin retorno. La promesa de su retorno se convirtió en una luz de esperanza, una promesa de redención para los que creyeran y se mantuvieran firmes. Esa noche, mientras el viento continuaba su vaivén y las estrellas permanecían en su lugar, sentí en mi interior la certeza de que la oscuridad sería reemplazada por la luz, y que, al final, el Hijo del Hombre volvería para hacer justicia y traer la salvación. La necesidad de estar alerta y vigilantes. El amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, pero la voz de Jesús no se había apagado. Sus palabras, que ya habían sido un profundo llamado a la fe, ahora se tornaban en una instrucción urgente, casi un grito de advertencia. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, nos dijo, y esas palabras se grabaron en mi mente como una orden que no debía ignorar. La expectativa de su regreso estaba ahí, pero era más que una espera pasiva, era un estado de preparación activa. Jesús nos comparó con un hombre que, al irse de viaje, deja su casa y pone a sus siervos al cuidado de ella, dándoles a cada uno una tarea y ordenando al portero que esté vigilante. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, continuó, y en ese momento entendí que ser discípulo no era solo creer, sino estar siempre listos para su regreso. La vigilancia no se trataba solo de esperar, sino de mantenerse firmes en la fe y en las acciones que reflejaban esa fe. La imagen del portero, siempre atento y esperando la señal de su maestro, se quedó conmigo. ¿Seríamos nosotros capaces de permanecer despiertos, de mantener la luz encendida cuando las noches se volvieran largas y oscuras? La respuesta era un desafío que solo cada uno de nosotros podría enfrentar. Jesús nos recordaba que el momento de su retorno sería un misterio, algo que no podríamos predecir, y por eso debíamos vivir cada día como si fuera el último, manteniendo nuestras almas puras y nuestras acciones justas. Por eso, lo que os digo a vosotros, lo digo a todos, velad, repitió, y en su voz había un eco de urgencia, como si la hora estuviera a punto de llegar. No era solo un aviso, sino un llamado a una vida de constante preparación, de conciencia de que lo que hagamos hoy es lo que nos prepara para el mañana. La fe y la esperanza no eran solo palabras, eran acciones vivas, un testimonio de cómo respondíamos a las pruebas y a los momentos de incertidumbre. Me pregunté cuántos de nosotros estaríamos listos cuando la señal llegara, cuando los cielos se abrieran y el Hijo del Hombre descendiera con gran gloria. Jesús, con su mirada profunda y su voz serena, nos había dado la clave para sobrevivir esos días de tribulación. Estar despiertos, vigilantes y en oración. Porque en la espera, el alma se fortalece o se debilita, y en la vigilancia, la fe se prueba y se purifica. El amanecer ya se había asentado en el cielo, y la luz dorada bañaba el monte de los olivos, trayendo consigo una sensación de esperanza renovada. Jesús nos había preparado para enfrentar los tiempos difíciles, no solo con palabras, sino con el ejemplo de su propia vida y su inquebrantable fe. Velad, nos dijo una vez más, y la frase se convirtió en un eco que me acompañaría en cada momento, recordándome que cada día era una oportunidad para estar más cerca de Él y más preparados para su regreso.
La parábola de la higuera y la promesa del fin. El sol comenzaba a elevarse en el cielo, y con él, la luz dorada se esparcía sobre el monte de los olivos, bañando los rostros de los discípulos. La noche había sido larga y llena de palabras profundas, pero la enseñanza de Jesús seguía impactando nuestras almas. Él, que había predicho guerras, desastres y la gran tribulación, ahora nos ofrecía una clave para entender el tiempo de su regreso. En medio de la tensión y la incertidumbre, nos habló de la parábola de la higuera, un ejemplo simple pero cargado de significado. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama se pone tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, dijo, y su voz tenía un tono de claridad, como si la respuesta estuviera frente a nosotros, sencilla y directa. Nos mostró que las señales de su venida serían como el brote de las hojas en la higuera. Cuando viéramos los signos de la tribulación y el mundo cambiara de manera visible, sabríamos que su retorno estaba cercano. La naturaleza misma nos daría pistas de lo que estaba por venir, y debíamos estar atentos para reconocerlas. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Continuó, y su mirada se posó en cada uno de nosotros, como si intentara transmitirnos la urgencia de su mensaje. Las palabras se sentían tan reales, tan presentes, que podía casi oír el eco de las hojas que se movían en la brisa, como si el mundo entero respondiera a la promesa de su regreso. La certeza de que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca era un desafío y una esperanza al mismo tiempo. Nos recordaba que lo que estábamos viviendo y experimentando era parte de un plan mayor, que el tiempo de la espera no sería eterno y que la promesa de su regreso era inquebrantable. Sin embargo, Jesús también dejó claro que, a pesar de las señales, la hora exacta y el momento del regreso de Él serían un misterio. De aquel día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre, nos dijo, y su declaración fue un recordatorio de que no podíamos caer en la trampa de intentar descifrar el tiempo exacto. La preparación era más importante que la especulación. La fe era el verdadero indicador de nuestra disposición. Estas palabras nos llevaban a un punto crucial. No se trataba de si llegaríamos a ver su regreso, sino de cómo viviríamos mientras esperábamos. La promesa del fin y la llegada del Hijo del Hombre en gloria nos debía mover a actuar, a fortalecer nuestra fe y a mantenernos firmes en los principios que Él nos había enseñado. El tiempo de espera debía convertirse en un tiempo de crecimiento, de oración y de constante vigilancia. La higuera, en su simpleza, se había convertido en un símbolo de esperanza y de advertencia, recordándonos que la llegada del verano, la llegada del fin, estaba más cerca de lo que pensábamos. Cada día debía ser un paso más cerca de esa realidad, un día más en el que nuestras acciones y nuestra fe reflejaran la verdad que Jesús nos había transmitido. El tiempo era incierto, pero la promesa era clara: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La advertencia final y la esperanza de la salvación. El aire en el Monte de los Olivos ya no era solo fresco, se sentía cargado de un peso profundo y solemne. Jesús, que había hablado de tribulación, señales y vigilancia, ahora nos daba una advertencia final, un recordatorio de lo que era esencial en nuestra espera. Sus palabras eran como un eco que retumbaba en cada uno de nosotros, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La certeza de su regreso era inquebrantable, pero el cuándo seguiría siendo un misterio. Nos quedamos con la sensación de que, si bien el final estaba en los planes divinos, nuestra tarea era estar siempre listos. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, repitió Jesús, esta vez con un énfasis que hacía que cada palabra calara en lo más profundo de nuestro ser. Era un llamado a la perseverancia, a mantener la fe y la vigilancia en un mundo que, cada día más, se alejaba de los caminos de Dios.
No importaba cuántas señales viéramos, ni cuántas veces el cielo se oscureciera. Nuestra salvación no dependería de cuánto supiéramos, sino de cuánto estuviéramos preparados y dispuestos a seguirlo. Jesús nos contó sobre un hombre que se había ido de viaje, dejando su casa al cuidado de sus siervos. Cada uno tenía una tarea y el portero debía mantenerse vigilante. Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, explicó. Era un recordatorio de que nuestra espera no debía ser pasiva ni aburrida, sino activa y llena de propósito. La pregunta no era si estaríamos aquí cuando llegara, sino si estaríamos haciendo lo que Él nos había mandado hacer: mantener la fe, actuar con justicia, y ser testigos de su amor en un mundo que necesitaba desesperadamente ese amor. Cada día se convertía en una oportunidad de preparación, y Jesús sabía que la mayoría de nosotros enfrentaríamos pruebas de fe, momentos de duda y dificultades. Pero nos alentó con sus palabras finales, recordándonos que incluso cuando las cosas parecieran estar al borde del caos, Él estaba en control. Pero de aquel día y hora nadie sabe, subrayó una vez más, para que nunca perdiéramos de vista que el conocimiento del tiempo era un privilegio que solo Dios poseía. La esperanza de la salvación, esa luz que nos guiaba, era la promesa de que, al final de la tribulación, Él vendría a recoger a sus elegidos, a darles paz y a recompensar su fidelidad. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, nos recordó, y esas palabras se convirtieron en una afirmación de nuestra fe. La salvación no era solo una promesa, era un compromiso de vivir cada día de acuerdo con el amor y las enseñanzas de Jesús, sin importar lo que el mundo nos arrojara. En el ocaso de esa noche en el Monte de los Olivos, cuando las estrellas comenzaban a desaparecer ante la luz creciente del amanecer, la promesa de su regreso se volvió más clara y más real. No importaba cuánto tiempo pasara, lo que realmente importaba era cómo viviríamos en ese tiempo. La esperanza de la salvación no solo nos impulsaba a seguir adelante, sino que nos recordaba que, al final, no solo estábamos esperando un final, sino un nuevo comienzo. Jesús nos dejó una última advertencia: velad, pues, porque no sabéis cuándo ha de venir el Señor de la casa. Y en esas palabras, entendí que nuestra fe no debía apagarse, que cada oración, cada acción, cada momento de amor y compasión era un paso más hacia ese día glorioso. La espera podría ser larga y llena de incertidumbres, pero la salvación era nuestra recompensa, y en ese pensamiento encontramos consuelo y propósito, hasta el día en que Él regrese. Gracias por ser parte de La Biblia Dice. Recuerda que la palabra de Dios es viva, eficaz y siempre tiene algo nuevo que enseñarnos. Si este contenido ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con otros para que también sean edificados. Mantente conectado para seguir aprendiendo juntos lo que la Biblia dice. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga abundantemente.